Buenas, el día de hoy les voy a hablar de un tema que hace como un año que quería abordar, pero no me animaba, porque sabía que podría llegar a ser polémico y demás, pero bueno, para algo tengo un canal de YouTube. El tema de hoy son las pruebas escolares, que el año pasado se llamaban pruebas a aprender, las cuales envía el gobierno de Provincia de Buenos Aires para evaluar en prácticas de lenguaje y matemática a los estudiantes del nivel primario. Este año se tomaron sondeos, que son como pruebas de alfabetización en primer y segundo grado, y se tomaron las pruebas escolares en tercero, quinto y sexto. El día de hoy les quiero contar cómo fue para mí todo el proceso de las pruebas escolares, cuándo nos avisaron, cómo se toman las pruebas, cómo se preparan los contenidos que se van a evaluar, cómo se corrigen, qué sucede después con esas notas, qué nos pasa a nosotros si a los chicos nos va mal, y por otro lado, y en mayor medida, mi opinión acerca de estas pruebas, porque ya adelanto que hay muchas cosas que yo no entiendo, de cosas que yo dudo realmente que hayan sido dispuestas por una persona que pisó un aula alguna vez en su vida. Así que bueno, sin dar más vueltas, vamos allá. Bueno, primero que nada, al menos en tercer grado, en agosto nos anticiparon que iba a haber evaluaciones a fines de octubre aproximadamente. Se nos avisa a principios, mediados de agosto, que el texto a trabajar en prácticas del lenguaje iba a ser El hijo del elefante. Entonces, al ya saber cuál es el texto que se va a tomar, nosotros buscamos las orientaciones en internet. Voy a poner todos los links y archivos acá abajo para que los puedas ver. Nosotros ya en internet podemos buscar las orientaciones de ese texto, que tienen una serie de actividades. Entonces, en base a esas actividades podés saber cuáles son los contenidos a evaluar. Generalmente tenés una parte de la prueba que es dedicada solamente a la comprensión lectora del texto, después a escritura en base al texto, que te hacen contar un episodio o una parte específica. Después tenés una parte de ortografía o de reflexión sobre el lenguaje. En realidad, en este caso creo que entraba la R y doble R y las comas enumerativas. Y eso era todo en cuestiones de práctica del lenguaje. Pero, ¿qué pasó? En ningún momento nos detallaron cuáles eran los contenidos que se iban a tomar en matemática. O sea, te toman una prueba, te mandan para que la evalúes vos, porque no se piensen que vienen gente del gobierno a tomarla. La tenés que tomar vos y te tenés que tomar como 3 horas fuera de tu laburo para corregir esas pruebas de mierda, y ni siquiera te avisan qué es lo que te van a tomar. O sea, hay algo ahí adentro que no está sucediendo. Nunca nos avisaron qué se iba a tomar en matemática. Entonces, las docentes fuimos medio a ciegas y medio basándonos en la prueba que se tomó el año pasado, en tercero. Sabíamos que aproximadamente nos iban a tomar valor posicional, cálculo mental de sumas, restas, multiplicación y división, cálculo aproximativo y alguna que otra cosita más. Aproximadamente en septiembre nos avisaron que la fecha estimativa de las evaluaciones iba a ser en la última semana de octubre. Esto puede cambiar, generalmente se atrasa y además no te dan una fecha específica. No es que te dicen, ay, el 28 de octubre se toma la prueba de matemática. No, si llegan, llegan, y si no llegan las pruebas, no llegan, porque te mandan ya las evaluaciones impresas. Quiero hacer una aclaración: aproximadamente 2 semanas antes de la fecha estimada, las pruebas se filtran, y eso sucede todos los años. Estas pruebas se toman desde el 2022, los 3 años que se tomó, los 3 años se filtraron las evaluaciones. Entonces vos más o menos 10 días antes, 2 semanas antes, ya tenés la prueba en tus manos, pero vos ya te podés hacer una idea de qué les van a tomar, les podés dar ejercicios parecidos de repaso, o por ahí intentar dar algún tema que te quedó afuera y demás. Pero eso ya es como para dar un cierre. Entonces, bueno, la cuestión es que en el caso de mi escuela, en la última semana de octubre, creo que fue el 30, mandaron las evaluaciones y vos ese día las tenés que tomar. Se supone que las envía provincia ya impresas, pero muchas veces las mandan impresas pero no armadas, porque tienen varias páginas. Entonces por ahí te mandan todo suelto, y en la escuela los directivos, secretarias y demás se tienen que encargar de armarlas y abrocharlas. Por ejemplo, en mi escuela las mandaron hechas, pero abrochadas al revés. O sea, un quilombo, era muy difícil ponerle el brochecito de este lado. Se ve que sí. En cuanto a los tiempos de evaluación, se supone que le tenés que dedicar un día a prácticas del lenguaje y 2 días a matemática. De hecho, la prueba de matemática te dice qué problemas se tienen que hacer el primer día y qué problemas se tienen que hacer el segundo día. Dice acá, primer día, segundo día. El de matemática consta de 11 problemas. Y el de prácticas del lenguaje tiene 4 actividades generales, pero esas 4 tienen como
subítems. Bien, ¿qué pasa? Los tiempos de evaluación son flexibles. No es que sí o sí le tenés que dedicar un día a prácticas de lenguaje y 2 días a matemática. De hecho, generalmente los chicos que tenemos hoy en día en las escuelas públicas tardan cada vez más en resolver. Como que es una cuestión generalizada de que a los chicos cada vez les lleva más trabajo comprender la consigna, realizarla de forma autónoma. Entonces ya te digo que a no ser que estés en una escuela pública muy top, y van a tardar más. Por ejemplo, yo le dediqué a prácticas de lenguaje 2 días, pero un poco más de la mitad de los chicos terminó en el primer día. Pasa que yo tengo aproximadamente 10 chicos sin alfabetizar, un poquito menos, creo que son 6, 7. Entonces a esos chicos obviamente el examen les llevó más tiempo. De hecho hay muchas cosas que los chicos no pueden resolver. Por otro lado, matemáticas se me hizo eterna. Eran muchos problemas, los problemas eran complejos, al menos para el grupo que tengo yo este año. Creo que le terminé dedicando algo así como 4 días a la de matemática, y esos 4 días hubo 2 que le dediqué las 4 horas, y aún así hubo varios chicos que no la pudieron terminar y varios chicos que ni siquiera la hicieron, o sea que ni siquiera estuvieron presentes en ninguno de esos 4 días en los que hicimos la evaluación. Porque ¿qué pasa? Si el pibe está 10 días haciendo la prueba, también ya deja de ser un reflejo fiel de la realidad de lo que el chico puede o no puede hacer. Por eso yo llegué al día 4, después ya está, no puedo estar una semana, literalmente estuve una semana entera dedicada a las pruebas. Yo tengo que seguir dando contenido, y además los chicos van terminando como en cuotas, entonces tenés 10 que no terminaron, 20 que sí, tenés que dividir la clase en 2, es un quilombo. Yo le dediqué 4 días a una, 2 días a la otra, y ya está. El que terminó, terminó, y el que no terminó, no lo terminó. También yo tengo un grado muy ausentista, y bueno, en los resultados se verá reflejado el ausentismo de los chicos, que por ahí le dedicas 4 días a una evaluación, te sabe los números hasta el 100 en tercer grado y vino 2 días, y no la va a terminar la prueba. Pero bueno, que es un reflejo de lo que pasa todos los días en el aula. En definitiva, para eso están las pruebas, se supone. Y en líneas generales se supone que tenés un periodo de 2 semanas para tomarlas. En este caso fue medio mentira, porque tuvimos más tiempo. De hecho, se empezaron a tomar hace un mes las pruebas y yo las sigo teniendo en mi poder. Terminé de corregirlas, pero para tenerlo adelantado, no nos pidieron que subamos los resultados ni nada, así que hubo más tiempo, pero yo no le iba a dedicar más tiempo, porque si no también es mentir. Bien, en cuanto a la toma de las evaluaciones, las toma la maestra y se supone que tiene que tener ayuda de sus colegas de la escuela. Depende de la escuela en la que esté, ¿no? Yo estaba trabajando en 2 escuelas cuando se tomaron las evaluaciones y no me ayudó ni Magoya. Se supone que tenés que ayudar a los chicos lo menos posible, que tenés que retirar del salón apoyos visuales que les den respuestas, obviamente. Sí que los ayuden un poco, pero que no les den la respuesta en cuanto a los apoyos visuales. Y después se supone que tenés que leer la consigna en voz alta, pero hasta ahí nomás. Podés repasar algún tema que te haya quedado suelto, podés explicar en profundidad algunos de los ejercicios, pero bueno, no explicar todos los temas de cero como se hacen, obviamente. Ya les digo que es muy subjetivo eso. ¿Cuánto lo ayudás? ¿Cuánto no lo ayudás? Pero eso lo voy a hablar al final. En cuanto a las adaptaciones, no se pueden hacer. La evaluación no puede tener modificaciones, dejando afuera a todos los niños con inclusión, que también lo voy a hablar después. El pibe tiene que resolver con esa prueba que vos le estás dando. A lo sumo, si necesita material concreto, apoyos visuales y demás, lo pueden usar, pero en la evaluación no podés realizar modificaciones, incluso si eso significa que el pibe no la pueda resolver ni el primer punto. Corrección. Aproximadamente una semana, 2 semanas después de la fecha de toma de las evaluaciones, mandan al mail institucional una serie de pautas de corrección para práctica de lenguaje y para matemática. Se trata de una especie de rúbrica o cuadro, documento, en el cual te especifica para cada punto que vos tomás, para cada ejercicio, para cada actividad, una serie de criterios en los cuales vas a tener que calificar la actividad de chico en correcto, poco correcto, incorrecto o sin respuesta. Lo voy a mostrar por algún lado, si no también lo pueden ver en el link de acá abajo, algunos ejemplos de cómo son estos criterios de corrección. A mí me pareció, al menos con las pruebas de tercero, que fueron bastante detallados y que no dieron tanto lugar a dudas, como que no me costó demasiado trabajo identificar qué respuesta corresponde a correcto, poco correcto, incorrecto y demás. Sobre todo a veces la línea es un poco delgada entre correcto y poco correcto. El año pasado me costó
costó más corregirlas. Este año ya no tanto. No sé si es que porque estoy acostumbrada o porque los criterios de corrección son más detallados y dan poco margen a lo dejo a tu criterio. En cuanto a la corrección, a mí lo que se me hizo más sutil fue corregir una actividad a la vez en cada una de las pruebas. Es decir, por ejemplo, me fijo las pautas de corrección del punto 1.1, o sea, de la primera pregunta solamente. Me fijo cuáles son los criterios para correcto, poco correcto, incorrecto, sin respuesta, y corrijo solamente la primera pregunta de la primera prueba. Entonces agarro, corrijo, califico correcto, poco correcto, pones acá al lado la letra C, PC y SR, califico la primera pregunta, paso al siguiente examen. Entonces corrijo el examen de Pepito, leo solamente la primera pregunta, califico en los criterios y así sucesivamente. Entonces corrijo de todos los exámenes solo la primera pregunta. Después paso a la segunda y corrijo solamente la segunda pregunta en todos los exámenes y así sucesivamente a terminar la prueba. A mí se me hizo mucho más fácil así. ¿Por qué? Porque tengo los criterios a mano de la misma pregunta. Entonces corrijo rapidísimo. Sin embargo, si yo corrijo por examen, es decir, un solo examen todo de corrido, tengo que repasar todos los criterios de corrección de todas las preguntas y de todas las actividades. A mí se me haría eterno, pero elige tu propia batalla. O sea, yo elijo hacerlo así porque se me hizo recontra dinámico y ya te quedan grabadas en la cabeza los criterios de una pregunta. Pero también hay otras maestras que corrigen por examen. Lo dejo a tu criterio. Aproximadamente en corregir las evaluaciones me llevó alrededor de 40 minutos por área. Es decir, aproximadamente media hora para matemática, 40-50 minutos para prácticas de lenguaje. ¿Por qué? Porque prácticas de lenguaje tiene una actividad que es de producción de texto y dentro de esa producción de texto vos tenés que analizar un montón de cosas. O sea, es un punto que tiene como 5 criterios de evaluación, por eso lleva más tiempo. Bien, una vez que corregiste todo, viene la parte más pedorra de todo el proceso. Pedorra no, tediosa de todo el proceso, que es volcar las notas de todas las actividades de los chicos a una grilla. Si usás lentes, te deseo suerte, porque es pequeñita la cuestión. Nada, básicamente tenés una grilla en la cual en la columna de la izquierda tenés que poner los nombres de apellidos de todos los niños que realizaron el examen y vas a tener que ir marcando con crucecitas en cada uno de los problemas cuál fue la calificación que sacó. Por ejemplo, problema 1, correcto. Problema 2, sin respuesta. Y así sucesivamente. Esta planilla se mandan por escuela y yo les digo que es necesario prácticamente que esté impreso a color. A vos te va a facilitar la vida que la columna de correcto esté toda en verde, la de poco correcto en azul y así sucesivamente, porque después vas a tener que contar la cantidad de crucecitas que pusiste en cada una de las calificaciones y va a ser un chino. También te recomiendo que cuando pases las respuestas de cada alumno lo hagas utilizando una regla para que no se te mezcle el renglón de arriba con el renglón de abajo. La parte para mí verdaderamente tediosa y que me generó dolor de espalda y de cuello no fue pasar las calificaciones, sino cuando tenés que hacer un conteo de cuántas respuestas correctas, poco correcta, incorrecta y sin respuesta sacó cada alumno. Así en forma de fila, tenés que contar, bueno, Juancito sacó 8 correctas, 3 poco correctas. Esa parte para mí fue recontra tediosa. Después, en la fila de abajo, vos vas a tener que hacer un conteo por columna de cuántas respuestas correctas, poco correcta, incorrecta, bla, 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 hubo por problema. Entonces vas a contar las crucecitas de forma vertical. Eso no es tan tedioso, es bastante fácil. Después te pide que aclares cuántos estudiantes no realizaron el examen y que pongas nombre y apellido de los chicos. Y quiero decirte que cada una de las 2 planillas que tuve que completar para pasar los resultados, es decir, prácticas de lenguaje y matemática, me llevó aproximadamente 1 hora 20 minutos. Cada planilla son 2, es decir, son 3 horas de tu vida que no te las va a pagar nadie y que para mí tampoco nos corresponde hacer esto. Bien, voy a la última parte, que es la de dar mi opinión. Quiero aclarar que yo estoy a favor de que se tomen exámenes y de que de alguna forma se intente medir qué es lo que está pasando con la educación. Tiene que haber algún tipo de estadística. Lo que yo dudo es que un número pueda llegar a ser una representación fiel, algo tan humanístico y en parte subjetivo como la educación. Es como que solo con los números, con cantidad de correctos, porcentaje de correctos, de incorrectos y demás, no vas a saber exactamente cómo están las cosas y qué tan mal o qué tan bien están las cosas. No es que no sirve, digo, con eso solo no te alcanza. O sea, te puede llegar a dar un panorama general de
cómo están las cosas en un lugar cómodo detrás de una oficina, pero digo, para ver cómo están las cosas, tenés que ir y tenés que verlo con tus propios ojos, porque esta planillita no demuestra cuántos chicos alfabetizados hay, si producen texto, qué tan complejos son los textos. Ponele que en matemática por ahí es un poco más concreto, pero hasta ahí nomás, chicos. Como yo creo que los criterios de evaluación, el significado de lo correcto, o sea, lo que nosotros teníamos que calificar como correcto, es bastante amplio y para mí la vara estaba bastante baja. Voy a dar ejemplos concretos. En prácticas del lenguaje te pregunta, al principio del cuento, ¿qué tenían los elefantes en lugar de trompa? Es igual de correcta una respuesta que diga solamente nariz, escrito con S, según los criterios de evaluación que los voy a poner por acá o por algún lado. Es igual de correcto poner nariz, todo mal escrito, a que los niños contesten, al principio del cuento, los elefantes tenían una nariz negruzca pequeña como una bota, que es una respuesta completa, usando lenguaje que leyeron en el texto. Según los criterios de evaluación, es igual de correcto poner nariz con errores de ortografía a poner esa respuesta completa. La palabra nariz la puede escribir un niño que esté silábico alfabético, es decir, que no esté del todo alfabetizado. Entonces fíjense que marcar en un casillero correcto o poco correcto o incorrecto no me da la pauta de cómo están realmente los chicos. Lo tenés que ver vos. Por ejemplo, en matemática, siempre y cuando los chicos lleguen al resultado correcto, no se evaluaba en sí qué método utilizaban para llegar a ese resultado. Por ejemplo, hacer 23 dividido 4 a partir de conteo de palitos en grupitos de A4 o hacer la cuenta, el algoritmo de la división 23 dividido 4, utilizando multiplicación, cálculo mental. Es como, bueno, llegó al resultado, llegó. Después si el pibe dibujó en la hoja 80.000 palitos para poder contar, no importa. Por otro lado, existen muchas contradicciones entre las formas en las cuales te piden que eduques a los chicos, entre las estrategias y después lo que vienen a evaluar. Ellos se basan siempre, me refiero a ellos, al Ministerio de Educación, con que hay que respetar los tiempos de cada niño y que diversidad en las aulas y aulas heterogéneas, y es como esto de, bueno, el pibe puede saber, puede no saber, pero la culpa es siempre tuya y sos vos la que se tiene que romper el petú haciéndole 80.000 adaptaciones a cada pibe, porque esto es el proceso individual de cada niño, como todas palabras que suenan lindas y que después en la práctica vos no podés hacer 8 planificaciones por día o 30 planificaciones por día para respetar las capacidades y las características individuales de cada niño, porque no somos maestras particulares. Es más, una de las características de la educación escolar institucionalizada es que es simultánea, es que es todos a la vez. Vos no podés estar haciendo 10 adaptaciones. A ver, la ley así lo dice, pero después en la práctica, chicos, vení a hacerlo vos a ver si es tan fácil. Entonces, te dicen que vos le tenés que adaptar las tareas a los chicos, que trabajar con distintos niveles de complejidad, que no estoy diciendo que no hay que hacerlo, chicos, porque tampoco si no lo haces, los pibes no van a aprender, pero te dicen que lo adaptes, que trates de trabajar el mismo contenido con distintos niveles de complejidad y después te mandan una prueba a la cual vos no podés adaptar. Entonces, si me estás pidiendo que todos los días yo le adapte el contenido al pibe y después me mandas una prueba que no se puede adaptar, y no, el pibe no va a poder. Por otro lado, yo entiendo que es una cuestión de estadística, que ellos quieren medir cuántos pibes pueden hacer esto y cuántos pibes no pueden. Yo lo entiendo, pero a la vez pónganse de acuerdo, o adaptamos o no adaptamos, porque con esto de no se pueden hacer modificaciones en la prueba, todos los nenes con inclusión te quedan afuera. Ellos que se llenan la boca de la inclusión, y es como, bueno, no la puede hacer, que se joda. Lo mismo con los chicos no alfabetizados. Entonces, como que todo se va pisando. Hay que respetar los tiempos, y te mandan para hacer 5 problemas de matemática en 2 horas. ¿Por qué yo te tengo que hacer el laburo a vos? Vos propusiste hacer estas pruebas que después te vas a meter en el culo. Yo te mando una caja con las pruebas de los 30 pibes y después ponete vos chinitos los ojos pasando nota por nota, cuadradito por cuadradito. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Si para mí esta prueba no sirve de un carajo. Encima te tengo que resolver esto que a mí me parece grave. No hay una progresión real en los contenidos que se evalúan en cada prueba. Por ejemplo, en tercero, en valor posicional, o sea, 1, 10, 100, miles, se toma un número que es descomponer el 5000. Y después tenés la prueba de quinto grado y te piden descomponer el 15.000 y pico. En tercero, división, te piden 120 dividido 5. Y en quinto te piden 166 dividido 12. Como que en definitiva tienden a ser prácticamente las mismas actividades,
porque son las mismas y le cambian un poquito los números, nada más. Y ni siquiera los cambian un montón, porque digo, en quinto grado deberían saber hasta el millón o incluso más, de millón al infinito, y sin embargo les toman una cuenta de dividir que es 160 dividido 12. Como bueno, no hay una progresión muy importante ahí. Por otro lado, para mí, malísimo. Los textos que mandaron para evaluar en prácticas del lenguaje son sumamente básicos. Yo les dejo por acá abajo lo que mandan, no sé, para quinto grado, las medias de los flamencos. Se trata de una fiesta de animales de disfraces. Y había unos flamencos que decían, ay, todo el mundo está disfrazado menos nosotros. Entonces los flamencos pasaban por distintos lugares a decir, ay, queremos unas medias de distintos colores, como para resaltar. Entonces hay un, no sé, un farmacéutico o algo así, no me acuerdo, que les termina consiguiendo unas medias que en realidad estaban hechas de cuero de víbora. Entonces bueno, cuando las víboras ven que los flamencos entran a la fiesta con la piel de su propia especie puesta como una media, agarran, los muerden a los flamencos, hay una discusión, no sé qué, los muerden, les muerden las patas, y entonces el veneno hace que los flamencos tengan las patas rosas o rojizas, no sé cómo tienen las patas los flamencos, pero bueno, como una explicación a por qué los flamencos están siempre con las patas en el agua y levantando una pata, porque es por el ardor. Para quinto grado, chicos, te lo puedo entender en un tercero, en un segundo, en un quinto. No, tercer grado, el hijo del elefante, parece un cuento de jardín. Es de un elefante que hacía muchas preguntas y que la familia le pegaba, entonces un día pregunta qué come el cocodrilo y como nadie le responde, se va a la selva, se encuentra con un cocodrilo, pero no sabía que era cocodrilo porque nunca había visto uno, y el cocodrilo le dice, acércate, acércate, y en ese momento los elefantes no tenían trompa, tenían una nariz chiquita, entonces el cocodrilo le dice, acércate que te digo un secreto, el cocodrilo lo muerde, tironean y ahí se crea la trompa del elefante. Y ahí termina la historia. Como no hay mucha cosa compleja, algo de que le puedas sacar jugo realmente, decir, bueno, esto tiene un mensaje o tiene, no sé, algo importante de contenidos que yo puedo trabajar, como son textos que está bien para trabajarlos una clase, 2 clases, una semana, no 2 meses, porque lo estuvimos preparando prácticamente septiembre y octubre. Entonces te mandan secuencias de actividades larguísimas, de actividades además que son una cagada, pero bueno, actividades afines a los contenidos que te van a tomar, pero con un cuento para trabajar 2 meses, con un cuento que no te da para trabajar 2 meses. Los pibes ya no quieren saber nada. Lo leíste una vez, 2 veces, 3 veces, bueno, basta. Bueno, lo último que digo, y me tengo que ir a trabajar, es, yo no entiendo el objeto de estas pruebas. Es para medir cómo vienen los chicos. Bueno, medimos. ¿Y qué hacemos al respecto? Porque digo, midieron el año pasado. Las pruebas ni siquiera se envían, porque esto me parece gravísimo, la verdad. Las pruebas quedan en la escuela. Lo único que se sube al sistema es la planillita esta que les mostré. O sea, números se suben al sistema. No se envían las pruebas. ¿Qué sentido tiene? O sea, si vos no vas a ver vos mismo las producciones de texto de los chicos o las estrategias que utilizan los chicos de tercero, quinto, sexto para resolver un problema de matemática, ¿qué sentido tiene? ¿Me entendés? Porque gastan millones y millones de pesos en impresiones, en mandar, en no sé qué, organizar jornadas de capacitación que le hacen perder un día de clase a los pibes y que además no te enseñan nada. Dejo por acá el video de la capacitación, o sea, fue un día perdido. ¿Para qué? O sea, ¿con qué objetivo? Si siguen mandando las mismas orientaciones que mandaban en el 2020, en pandemia, literalmente, o sea, ¿para qué? Es como, bueno, hacemos una prueba, nosotros en la escuela nos dimos cuenta, por ejemplo, de que estaba en líneas generales muy floja la producción de texto autónoma y en matemática cálculo mental. Bueno, ¿y qué hacemos al respecto? ¿Me entendés? O sea, ¿para qué te sirve medir cómo están los chicos? Medir entre comillas, porque no sé qué tanto vas a medir con esas pruebas si no le vas a buscar una solución. Como, ¿qué lo hacen? Para decir, ay, nosotros medimos, para decir, uy, miren qué garrón, qué mal que nos va como educación al país. Que es cierto, chicos, estamos del culo en nivel educativo. Pero si no voy a hacer nada al respecto, la voy a tomar la prueba el año que viene, el otro, y dentro de 80 años, y los resultados me van a dar cada vez peor, porque no estamos haciendo nada para mejorarlo. Entonces, me hiciste trabajar a mí 2 meses con un texto que es una cagada, que no les enseña nada a los pibes, que lo puede entender un pibe de 5 años. 2 meses me obligaron a trabajar con ese texto pedorro, para después estar una semana tomando estas pruebas, para después gastar en mi casa 5 horas, ponerle en total 5 horas de corrección que no me las paga ni Dios. ¿Para qué? ¿Para gastar guita? Porque al menos yo digo, como gobierno, como ministerio, den una explicación de ¿para qué? O sea, ¿para qué van a usar estas pruebas? Ustedes las toman y listo. Y digan, no, gente, a ver, nosotros les pedimos estos números porque se va a trabajar de tal manera, se van a, no sé, a elaborar contenidos nuevos o, no sé, planificaciones nuevas para mejorar los puntos que estuvieron flojos. Nada, no hacen nada.
¿Para qué? Porque yo hasta ahora no me enteré de nada nuevo que hayan sacado. Una conclusión de las pruebas, ¿qué observaron? ¿Para qué lo hicieron? ¿En qué cuestiones se puede mejorar? Nada. O sea, es medir por medir, porque en algo hay que gastar la guita. Repito, para mí medir, hay que medir. No sé si será la mejor forma de medir, no lo sé, no soy yo ni ingeniera, ni estadística, ni licenciada en ciencias de la educación, ni un carajo. Yo no sé si esta prueba es la propicia para medir, no soy quien para decirlo, pero digo, mediste, ¿y qué hacemos? ¿Qué se hace? Eso es lo que a mí me enerva, porque parece a propósito, la verdad. Digo, evalúan estas pruebas estando detrás de una oficina, no vienen a ver cómo trabajan los chicos. Yo entiendo que es más gasto si mandás a gente a las escuelas, pero fíjense que yo le dediqué 5 horas en mi casa, nadie me lo pagó y no me ando quejando demasiado. O sea, sí, estoy grabando un video, pero lo hice igual. Entonces los que están más arriba pueden hacer lo mismo. Digo, vengan a las escuelas a ver cómo se trabaja, a ver el ausentismo de los pibes, los nenes con inclusión, porque claro, detrás de una oficina es muy fácil decir, ay, ese nene con autismo que no puede escribir, que se cague, total, yo estoy atrás de mi oficina y no lo veo. Andá vos a poner la carita. Digo, está bien, sé que los inspectores van a escuelas y no pueden estar obviamente en todas las escuelas a la vez, pero digo, del ministerio, tanta guita que le pusieron a estas pruebas, vengan a ver cómo se toman, a ver si las maestras la están tomando de forma adecuada. Mismo podría mandar gente a evaluar, a alguna supervisión, algo, vengan a ver los problemas que ocurren dentro de un aula, los chicos que faltan, los problemas de conducta, los chicos con inclusión, la pobreza, el hambre, vengan a verlo. Porque digo, atrás de una oficina, mandar una pruebita pedorra lo hace cualquiera. Yo también lo puedo hacer. Sin embargo, mi laburo no es ese. Entonces, a mí me parece que, en parte, la educación de la Argentina también está mal por este tipo de gente, por la gente que está arriba, por los gobiernos de turno, por el Ministerio de Educación. Digo, no se está haciendo nada, chicos. Entonces, se preocupan en hacer debates, por ejemplo, si Cometierra tiene que estar en la secundaria o no. Debate completamente válido. Pero digo, ¿y con el resto qué pasa? Porque Cometierra es un 0,0001% de todas las mierdas que mandan a las escuelas. Está bien, hay que cuestionarse Cometierra, pero cuestionemos todo el resto también, porque las cosas van mal, gente. Entonces, esa es mi opinión. Yo estoy sumamente indignada y sé que es tiempo que estoy gastando en mi casa al pedo, porque ni siquiera mandan las pruebas al ministerio o a jefatura, donde carajo tengan que ir. Quedan en las escuelas. Nadie ve con sus propios ojos de arriba las producciones de los chicos, y por eso estamos como estamos. Así que nada, esa es mi opinión. Disculpen mi indignación, mi enojo, pero sentí que lo tenía que decir. Si estás de acuerdo, lo podés dejar en los comentarios. Ya se me hizo recontra tarde para ir a trabajar. En 10 minutos me tengo que ir. Déjame en comentarios qué opinás. ¿Tomaste alguna vez evaluación? ¿Cómo fue tu experiencia? Si estás de acuerdo con que se tomen, si estás en desacuerdo, ¿qué cambiarías vos? Si te parece que sirven estas pruebas, que no sirven, ¿por qué? Y demás. Por ejemplo, ¿cómo es tu experiencia en un privado? Porque me parece que también las mandan a las escuelas privadas estas pruebas. ¿Te costó tanto? ¿Te llevó tanto tiempo? ¿Cómo le fue a tus chicos? Así que nada, rápidamente me despido. Ya sabemos que hay 2 formas de apoyar al canal. Una es gratuita, comentando, compartiendo, poniéndole me gusta al video, mirándolo, para que YouTube lo tome como contenido de interés, al tener muchas interacciones, y se lo empiece a mostrar a más personas. Por otro lado está la forma económica de apoyar al canal, que es comprándome un cafecito. En el link que se encuentra en la descripción, por acá abajo, que dice cafecito app o algo así, puedes hacer pequeñas o grandes donaciones de dinero en pesos y ayudas a que el canal de a poco se vaya modernizando. Por ejemplo, el objetivo más próximo es la compra de una cámara para poder grabar, porque estoy grabando con el teléfono. Así que bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Muchísimas gracias por todo, si te quedaste hasta el final, y si no también, y nos vemos la próxima. Chau, me voy a trabajar.